Bien, a continuación vamos a ver las medidas de tendencia central para datos agrupados. Aquí tengo la fórmula del promedio, que me dice que es la sumatoria de punto medio por FI entre N. Para calcular la mediana vamos a utilizar esta ecuación si N es par. Vamos a primero identificar, en este caso, vamos a utilizar estos pasos. El primer paso es que vamos a calcular N medio o N más 1 sobre 2 según sea el caso, el valor de la N, si es par o es impar. Luego el resultado anterior lo vamos a comparar con la frecuencia acumulada que me cumple esta condición y ahí vamos a identificar la fila. Luego que identificamos la fila en la tabla, ubicamos el límite inferior en esa marca de clase y la frecuencia también. Luego vamos a identificar la frecuencia acumulada anterior, sacamos la amplitud y aplicamos esta fórmula que tengo así. Si n es par, si n es impar, hacemos el mismo proceso y lo reemplazamos aquí. Si vamos a calcular la moda, el proceso es diferente. Solamente tenemos que ubicar la mayor frecuencia en la tabla, identificamos dicha frecuencia. Y luego tenemos que identificar la frecuencia anterior a la mayor frecuencia y la frecuencia posterior a la mayor frecuencia. En el caso de que existan dos frecuencias mayores e iguales, entonces aplicamos la fórmula dos veces. En este caso vamos a calcular la amplitud sacando el límite superior menos el límite inferior, puede ser cualquier marca de clase, identificamos y sustituimos en cada una de las ecuaciones. Entonces a continuación les voy a explicar cómo hacerlo, calcular la mediana y la moda en cada uno de los siguientes ejercicios. Bien, en esta tabla vamos a calcular cuál es la mediana. En este caso vemos que n es 21, es un número impar, tengo que utilizar esta ecuación. Ahora, para poder aplicar esta fórmula acá, primero tengo que identificar esto que tengo aquí. Entonces, en ese caso nos quedaría de la manera siguiente. De esta forma. ¿Ok? Aquí tengo n, n vale 21, 21 entre 2. 21 más 1 me queda 22. 22 entre 2 me quedaría 11. ¿Ok? Este resultado nos daría 11. Entonces, para poder nosotros identificar, ¿verdad?, la fila que tengo que tomar en cuenta para cada uno de estos valores, tengo que sacar la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada la sacamos de esta forma. 5, 5 más 7 sería 12, 12 más 6, 18, 18 más 3 me da 21. Entonces, ¿cuál es la primera fila que me cumple esta condición? Esta que tengo acá. Entonces, esta, lo que quiere decir que aquí va a tener el límite inferior, va a ser este resultado de aquí, lo vamos a marcar, ok, tengo la frecuencia y tengo la frecuencia acumulada. Y la frecuencia acumulada anterior le voy a colocar otros color para que lo podamos entender. Y la amplitud tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo podemos calcular? Podemos tomar cualquiera de estas marcas de clase, límite superior menos límite inferior. Bien, calculando ya lo que es la amplitud, el FI que ya lo identificamos y la frecuencia acumulada anterior que es 5, vamos a reemplazar cada uno de los valores en esta ecuación. Entonces aquí tenemos límite inferior, en este caso sería 1.26, ok. Aquí n medio más 1 me da 11, que ya lo calculamos anteriormente. Frecuencia acumulada anterior en este caso es 5. FI en este caso vale 7. ¿Ok? Y la amplitud nos dio 0,20. Aquí nos faltó colocar límite inferior. Sería 1.26. ¿Ok? Porque recordemos que el límite inferior nosotros lo vamos a identificar cuando calculemos la fila correspondiente, que fue esta. Entonces aquí sería, la amplitud me da 0,20. Entonces aquí nos quedaría 1.26 más, aquí hago la resta arriba, me queda 11 menos 5, me queda 6. 6 entre 7. Entonces aquí resolvemos 6 entre 7 y lo que nos da lo vamos a multiplicar por 0,20. Entonces hago la división, 6 entre 7, me queda 0.85. Entonces pongo 1.26 más paréntesis 0.85 por 0.20. Recordemos que aquí vamos a dejar dos decimales sin aproximación. Ok, me queda entonces 0.85 por 0.20
nos quedaría 0.17. Me queda 1.26 más 0.17 y eso me da un total de 1.43. ¿Ok? Entonces la mediana está en 1.43. La mediana entonces en este caso coincide en esta parte con esto. Está bien entonces, está bien calculado. 1.43, aquí está la mitad de los datos. De esa manera se calcula en los datos de tipo agrupado. Si n es par, entonces en vez de n más 1, colocamos n medio y todo lo demás es totalmente igual. Bien, de acuerdo a los datos agrupados, para calcular la moda aplicamos esta fórmula. En este caso, en la moda tenemos que ubicar en la frecuencia la mayor, ¿ok? La mayor frecuencia tenemos que buscarla aquí, la mayor frecuencia está acá, vale 8. Ahora, en base a eso, nosotros tenemos que identificar F1 es la que está antes de la mayor frecuencia, en este caso sería 3, y F2 es la que está después de la mayor frecuencia, que en este caso sería 6. ¿Ok? Entonces, esto lo hacemos con la intención de poder calcularlo con este caso que tengo aquí. La amplitud, ¿cómo la vamos a calcular? Amplitud va a ser límite superior menos límite inferior. ¿Ok? Entonces, aquí resolvemos estos cálculos. Bien, aquí al identificar lo que es la mayor frecuencia de FI, límite amplitud, que va a ser límite superior menos límite inferior, que puede ser cualquier marca de clase, en la mayor frecuencia tenemos que también identificar cuál es el límite superior en la fórmula inferior, que va a ser donde está la mayor frecuencia. En este caso va a ser 16.8. ¿Ok? En este caso. ¿Ya? Entonces ya tengo límite inferior, tengo la amplitud y podemos hacer los cálculos correspondientes. Entonces aquí reemplazamos FI, que en este caso es 8, menos F1, que es la frecuencia anterior a la frecuencia mayor, que sería 3. Aquí sería FI, que sería 8, menos F1, que sería 3, ¿verdad? Más FI, que es 8 nuevamente, menos F2, que en este caso va a ser 0. ¿Ok? Aquí el límite inferior va a ser 16.8 y aquí la amplitud va a ser 1.8. ¿Ok? Entonces aquí vamos haciendo los cálculos correspondientes. Bien, al sacar las cuentas, aquí nos quedaría 5 entre 8 menos 3, 5, 8 menos 6, 2. Sumamos, nos da 7. Saco la división 5 entre 7, coloco 2 decimales. Multiplico por 1.8 y coloco los 2 decimales, que sería 1.27, y sumarlo al 16.8 me da 18.08. Si comparo este número como la mayor frecuencia aquí, entonces entra en este intervalo. Quiere decir que la moda está bien resuelta. Y bueno, y de esa manera nosotros podemos calcular lo que es la mediana, ¿ok?, de datos agrupados y la moda de datos agrupados.